la matriz de datos a partir de las fichas de recolección de datos. Cuando nos proponemos realizar análisis de datos, lo que habitualmente se nos va a presentar es un conjunto de fichas de recolección de datos. Para trasladar la información desde las fichas hacia la matriz de datos, lo primero que vamos a realizar es enumerar nuestras fichas de recolección de datos, comenzando por el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, todas las fichas que tengamos. El segundo paso es identificar qué tipo de variable tenemos al interior de nuestra ficha de recolección de datos. Y para ello debemos recordar que existen dos tipos de variables: las variables numéricas, aquellas que tienen unidades, y las variables categóricas, aquellas que tienen categorías como valores finales. Cuando se trata de una variable numérica, entonces no hay ninguna dificultad, porque después de haber identificado la unidad, entonces nada más falta con trasladar el valor numérico hacia nuestra ficha de recolección de datos. Pero cuando se trata de una variable categórica, entonces tenemos que asignarle un número a cada una de las categorías. Entonces, cuando nos encontremos frente a una variable categórica, lo primero que tenemos que identificar es si se trata de una variable nominal o una variable ordinal. Si nos encontramos frente a una variable nominal, todavía tenemos que decidir si se trata de una variable dicotómica o politómica, dependiendo de si tiene dos categorías o más de dos categorías respectivamente. Las variables dicotómicas en una matriz de datos representan un caso único. En cambio, las politómicas pueden tener categorías cerradas, semicerradas, abiertas, mixtas y no excluyentes. Finalmente, la variable ordinal también es un caso único. Esto mismo tenemos que identificar en nuestra ficha de recolección de datos. La variable nominal dicotómica representa un caso único, como el sexo con sus categorías masculino y femenino. En cambio, en las variables nominales politómicas tenemos la opción de cerrada cuando tenemos categorías para elegir, semicerrada cuando tenemos algunas categorías pero dejamos la opción para otros, abierta cuando no hemos predefinido las categorías y tenemos que escribir la respuesta. Mixta es una combinación. Hacemos una pregunta y si el participante elige una alternativa, repreguntamos. Y no excluyente es cuando podemos marcar más de una opción. Finalmente, la variable ordinal representa también un caso único. Vamos a crear nuestra matriz de datos y para ello abrimos el software SPSS. Ya sabemos que la primera columna siempre la separamos para el identificador. Nos vamos a la vista de variables y en etiquetas vamos a colocar ID de identificador. Enseguida vamos a traernos todas las variables, comenzando desde la variable sexo. Entonces seleccionamos la palabra sexo y la copiamos en la matriz. Seguimos, la variable que sigue es la profesión. Nos llevamos esta palabra, tenemos que colocar con mayúsculas porque así va a aparecer en nuestras tablas. Luego la variable que sigue es el país, también lo vamos a pegar en este lugar. Seguimos con la variable ciudad, esta es una pregunta acerca de la ciudad donde residen los participantes. La siguiente pregunta se refiere al programa estadístico que utilizan. Colocaremos únicamente la palabra programa. Lo que sigue a continuación es el servidor de email. Entonces la palabra aquí será email. Luego tenemos a el grado académico y la palabra que vamos a utilizar es únicamente
grado. Ya sabes que aquí hay que escribir los nombres completos, pero para este ejemplo vamos a utilizar únicamente una palabra. Ahora voy a seleccionar todo esto, lo voy a copiar, clic derecho, copiar, y lo voy a pegar en el costado izquierdo. Esto para que aparezca en la parte superior de la vista de datos. Clic derecho, pegar. He colocado los mismos nombres de la columna etiqueta. Ahora nos vamos a la vista de datos y vamos a colocar todas nuestras fichas. Dijimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Por defecto aparecen dos cifras decimales, las podemos eliminar. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a la vista de variables y por defecto nos ha colocado dos cifras a cada una de las variables. Como se trata de variables categóricas, aquí no es necesario utilizar cifras decimales. Entonces nos posicionamos en la casilla correspondiente y le vamos a disminuir a 0. Salimos hacia un costado y ya podemos copiar esta propiedad. Clic derecho, copiar, y lo vamos a pegar en el resto después de seleccionarlo. Pegar. De esta forma ya no van a aparecer las cifras decimales en nuestra matriz. Continuamos entonces. En la variable sexo tenemos dos categorías, masculino y femenino. Vamos a llevar esta información a la vista de variables. En sexo, 1 masculino, añadir, 2 femenino, añadir y aceptar. Seguimos. En la variable área de la profesión tenemos 1 ciencias de la salud, colocamos este valor. Luego vemos el 2 ciencias sociales, lo colocamos con el número 2, añadir, y con el número 3 tenemos a ingenierías. No hay más opciones, se trata de una pregunta cerrada, aceptar. Luego tenemos al país, tendríamos como número 1 Perú, vamos a colocar 1 Perú, con el número 2 México. Aquí recuerda que no hay un orden en particular, así que anotamos según las opciones que tengamos. 3 tendríamos Argentina, con el número 4 a Colombia, con el número 5 a España, y aparentemente el número 6 sería otros, pero no vamos a hacer eso, porque podrían aparecer otros países y vamos a dejar el espacio para que eso ocurra. Entonces le vamos a dar en aceptar con 5 opciones únicamente. Luego seguimos descendiendo y en la ciudad aparece una ciudad. No tenemos más alternativas, vamos colocando lo que tenemos en ciudad. Entonces 1 Arequipa, y hasta ahí nomás, porque luego agregaremos según vayan apareciendo. En el programa estadístico aparece el SPSS, pero hay la opción de ninguno. Entonces vamos a utilizar el 0 para ninguno, 1 para SPSS, 2 para cualquier otro programa que aparezca, 3, 4, 5 según vayan apareciendo. Entonces vamos aquí en programa, vamos a colocar 1 con SPSS. Dijimos además que el 0 va a representar ninguno. Le damos a añadir y aceptar. Luego la variable que sigue es el servidor de correo electrónico. Pero aquí dijimos que las categorías son no excluyentes. Quiere decir que podrían marcar más de una opción. Por lo tanto, vamos a crear una columna por cada alternativa. Entonces vamos a la matriz de datos y vamos a insertar nuevas columnas o nuevas variables. 1, 2 y 3. Ya teníamos una, así que con estas son 4. Entonces voy a copiar el email para cada una de estas opciones que he construido. La primera es el Gmail. Entonces vamos a colocar en nuestra matriz de datos 2 puntos Gmail. La siguiente opción es Hotmail. Entonces 2 puntos Hotmail. La tercera opción es Yahoo. Le ponemos 2 puntos Yahoo. Y finalmente Outlook. Esa será la cuarta opción. Para la parte de la derecha vamos a utilizar estos nombres cortos.
ya no email porque se trata de una opción. Aquí colocaremos Yahoo, aquí Hotmail para que sea un nombre corto y finalmente Gmail. Además no necesitamos cifras decimales, esto lo habíamos dicho. Voy a copiar de la parte de arriba y voy a pegar en la parte inferior y ahora sí ya tenemos nuestras 4 columnas. Si es que alguien tuviese una cuenta de correo electrónico distinta a estas opciones, entonces aparece la categoría otros y además tendríamos que crear una nueva columna. Entonces vamos a colocar ahora en valores, hacemos un clic, 1 va a ser sí y 2 va a ser no en el caso de que no tengan la cuenta en ese servidor, aceptar. Y también copiamos esta propiedad para las demás opciones, pegamos. Finalmente, en grado académico vamos a colocar como pregrado, siempre respetando el orden, 1 pregrado, 2, aquí tenemos bachiller, añadir 3 sería maestría y finalmente 4 el doctorado. Copiamos, pegamos, añadir y aceptar. Vámonos a la vista de datos y vamos a introducir la información del primer participante. En el primer caso es femenino, entonces le ponemos el número 2. Luego sigue ciencias de la salud, le ponemos el número 1. A continuación, el país es Perú, número 1, entonces colocamos el 1. La ciudad, la única que habíamos colocado con el número 1, también 1. ¿Has utilizado alguna vez un programa estadístico? Sí, el SPSS, también le pusimos el 1. Luego, ¿qué servidor de email utilizas? Gmail y Hotmail, entonces colocamos 1, 1 y como no utiliza los otros dos, 2, 2. Finalmente el grado académico bachiller que era el número 2. Pasamos con la siguiente opción, ficha número 2, la que hemos llenado es la ficha número 1. Ahora continuamos con la 2. Sexo masculino, eso es el número 1. Área de la profesión, ciencias sociales, eso es el número 2. ¿En qué país te encuentras? México es el número 2. ¿Cuál es tu ciudad de residencia? Esta es una pregunta abierta. Vamos a la matriz, en vista de variables, vamos a ciudad y aquí vamos a colocar la ciudad de Puebla con el número 2, añadir y aceptar. En vista de datos ya tenemos la opción correspondiente. Luego en el programa estadístico no ha usado ninguno, entonces le colocamos el 0. Los servidores que utiliza para correo electrónico, Gmail y Hotmail. Entonces colocamos 1, 1, no utiliza los otros dos. Y en grado académico tendríamos pregrado que es el número 1. Seguimos con la ficha número 3. Es de sexo masculino, le ponemos el 1. Área de la profesión, ciencias de la salud con el número 1. El país, México, le ponemos el número 2. La ciudad, Querétaro. No tenemos todavía esta ciudad, entonces vamos a ir a vista de variables y en valores para la ciudad colocamos el número 3. Querétaro, añadir y aceptar y en vista de datos ya tenemos la opción para esta ciudad. En la pregunta sobre el programa estadístico marcó ninguno, entonces le colocamos el 0. En servidores de correo, Gmail y Yahoo. Entonces colocamos el número 1 para Gmail, Yahoo y para el resto no tiene y no tiene. Finalmente el grado académico, maestría, que vendría a ser el número 3. Vamos con la ficha número 4. Sexo femenino, número 2. Área de profesión, ciencias de la salud, número 1. País de residencia, España, vendría a ser el número 5. La ciudad, Sevilla, tenemos que agregarla, así que en vista de variables, ciudad, 4, Sevilla, añadir y aceptar. En vista de datos, seleccionamos Sevilla. En el programa estadístico ha marcado SPSS, entonces esto es el número 1. En servidor de correo solamente Gmail,
1 y para los demás no tiene, no tiene y no tiene. En el grado académico, maestría, que vendría a ser el número 3. Vamos con la ficha número 5. En sexo, femenino. En profesión, ciencias sociales. En país, Bolivia, que no está en la lista. Así que vamos a vista de variables. En país, añadimos el número 6. Bolivia, añadir y aceptar. Regresamos a vista de datos y esta vez ya podemos elegir Bolivia. Lo mismo va a ocurrir con la siguiente pregunta. La ciudad de residencia, Sucre. En nuestra matriz de datos, vista de variables, para la ciudad, el número 5, Sucre, añadir y aceptar. En vista de datos, ya podemos seleccionar Sucre. En la pregunta sobre el programa estadístico, ninguno. Entonces le ponemos el 0. Luego el servidor de correo electrónico, Gmail y ninguno más. Entonces colocamos 1 y para el resto no, no, no. Además, para el grado académico tendríamos maestría, que es el número 3. Ahora, tú tienes que completar las 5 fichas restantes. En el archivo que hemos estado trabajando tienes la ficha número 6, 7, 8, 9 y 10. La forma en que tienes que completar la matriz de datos con estas últimas 5 fichas es utilizando la misma lógica que hemos seguido hasta este momento. Así que para completar la acción del día de hoy debes llenar las 5 fichas restantes que estamos adjuntando aquí. Para la pregunta que corresponde a la variable nominal dicotómica, bastará con que elijas una de estas dos opciones que se ha configurado previamente en la matriz de datos. Para la pregunta cerrada, también hay que elegir una de las opciones porque no hay más alternativas. En cambio, en la pregunta semicerrada, cuando aparezca otro país, tendrás que agregar este otro país en la vista de variables. Nos vamos a país y lo haremos de manera consecutiva. Aparecerá el número 7, 8, 9 y todos los que necesites. Para la pregunta abierta, de la misma forma, cada ciudad nueva que aparezca tendrá que ser agregada previamente a nuestra configuración. Y lo haremos en la vista de variables, en la zona de donde dice ciudad. Aparecerá 7, 8, 9, 10, todas las que se requieran. Para la pregunta mixta, colocaremos el 0 si es que no ha utilizado un programa estadístico, el 1 si es que ha utilizado el SPSS, pero es posible también que alguien haya utilizado un programa distinto. Entonces aparecerá el número 2, el 3, el 4 y todos los que aparezcan. Para la pregunta no excluyente, esta vez no agregamos categorías por cada servidor de correo que aparezca. Esta vez agregaremos columnas. Hay que recordar que en esta pregunta las personas pueden marcar más de una alternativa y por esta razón en nuestra matriz de datos esto lo representamos por diferentes columnas. Así que si aparece un nuevo servidor de correo tendremos que añadir una columna al costado derecho. Y finalmente, para el grado académico, elegiremos una de las opciones que ya se ha configurado previamente. No necesitaremos agregar porque se trata además de una pregunta cerrada. Entonces ya hemos completado hasta la ficha número 5 y tu tarea consiste en completar la ficha número 6, 7, 8, 9 y 10, de la misma forma en que lo hemos venido haciendo. Adicionalmente vas a agregar 5 casos de manera aleatoria, de tal forma que cada participante tendrá un resultado distinto. Y una vez que tengas los 15 casos, nos vamos a archivo, guardar como, y el nombre será módulo 1, ejercicio 3, guardar.
Este es el producto del día de hoy.